Días o buenas tardes, dependiente en el momento en que se esté viendo este video. Mi nombre es Jonathan Steven Alvarado Rodríguez, hago parte del curso de la electiva CMD, Problemática Social y Cultural de América Latina. Dentro de este video lo que vamos a abarcar es tres pequeñas preguntas en el cual vamos a ver un pequeño contexto, lo que es el racismo, el clasismo y el sexismo. Pero antes que todo vamos a partir de una pequeña cita y la vamos a poner lo que es este continente de América Latina y especialmente en Colombia. Esta cita nos dice, está tomada del texto América Mestiza de Ospina. En la página 15 nos dice si alguien caracteriza esta región del continente en su extraordinaria diversidad, hijos de un pasado histórico compartido, los pueblos habitan regiones tan radicalmente distintas que es fácil de entender al mirarlos porque, al pesar de su comunidad cultural, ha terminado obteniendo una tal riqueza de estilo. Quise traer esta cita a colación porque sería lo que nos identifica en este continente, identifica a este país, a Colombia. Es un país, nuestro país es un país donde se ve una diversidad, donde todos conocemos esa diversidad en nuestro país. Es un país que ha tenido historia, que como América ha tenido esa historia. Colombia ha compartido esa historia y convive con esa historia. Es una cultura que ha ido creciendo en las comunidades y es la riqueza que los identifica, es ese estilo de riqueza que identifica nuestro país. Quedarnos con eso, es un país que a lo largo de la historia ha compartido y que en las regiones, en los pueblos, se radica eso, se ve esa diversidad, esa historia, se ve esa cultura que los identifica y que han ido compartiendo en cada región, que los caracteriza como región. En esa primera pregunta lo que quiero abarcar o la pregunta que nos quiere decir, ¿cómo participo yo en las estructuras de exclusión, racismo, clasismo, sexismo, que ocasionan y agravan problemas sociales culturales tales como el hambre, la pobreza, la miseria y la violencia? Primero que todo, como abarcar cada uno de estos conceptos, pues el racismo lo tenemos en cuenta como aquella exclusión de una persona de un color distinto al otro. El clasismo es una discriminación de clase social y el sexismo es una discriminación sexual o discriminación de género. ¿Cómo participo de esto? Lo vería en aprobar, en aprobar esto, en ese rechazo que se le da a la persona en que yo cual puedo participar, en que si se me acerca alguien de un distinto color o distinta clase, entonces yo lo acepto, como que hago esa exclusión, y se genera esa violencia, esa miseria, esa pobreza, se genera ese conflicto entre comunidades. Y ese silencio también lo podría abarcar ahí, ese silencio que se guarda al ver situaciones de esa y al no hablar. Si se guarda ese silencio cuando se hacen esas discriminaciones, esas exclusiones, pues no se está haciendo nada, estamos actuando bajo esas mismas estructuras, aceptando esas estructuras. Entonces, es no aprobar, es cómo participaríamos pues en ese rechazo, otra manera de en el machismo es otra manera de participar en esto. Este machismo se ve en la exclusión sexual, la discriminación sexual, es que discriminar a esta mujer, porque si es mujer tiene que estar en la casa, en la cocina, entonces se refleja ese machismo, esa discriminación de género, de sexo. Y es como tal se puede participar en estas estructuras de exclusión y cuál nos llevan a hacer esas problemáticas sociales en el contexto cultural que nos afronta hoy en día. Esa segunda pregunta, ¿cómo puede transformar la manera en que dichas estructuras influyen en mi comportamiento? Yo le diría volver a los principios, volver a nuestras raíces, es estudiar este contexto que nos abordan. Y para eso quise traer esta cita del texto, el muy genial y el más universal de los políticos, Fidel Castro, en la página 5 y 6. Pero dentro de esta cita, ya la pueden visualizar ustedes y la hemos abordado en nuestro curso. ¿Qué es eso? No existía esa conciencia. Hace 100 años no existía esa conciencia. Quédanos con eso, si nosotros recurrimos al pasado, pues no había esa conciencia de formar ese mundo. Teníamos ese racismo, teníamos ese clasismo, ese sexismo, y era la discriminación que se le da a las personas por estas estructuras. No había una conciencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para volver a la pregunta?
Transformar eso es tener esa conciencia, es volver a nuestros principios, volver a nuestras raíces y estudiar esa conciencia para hacer un pueblo que tenga un sentido, un pueblo que constituya una ciudadanía que se denomine entre unos al otro y puedan formar esa conciencia entre todos, una conciencia crítica, una conciencia que le ayude al interés del pueblo, que le ayude al pueblo a salir adelante. Y como último, ¿cómo puedo contribuir a la transformación de dichas estructuras? Como lo decía en la pregunta anterior, y como hemos retomado en las citas, tanto ver ese mundo de riquezas, ese mundo de diversidad, ese país de diversidad, de cultura, de historia, es ver, hay que esto, como lo decía en la pregunta anterior, volver a nuestras raíces, volver a nuestros principios, ¿sí? Contribuir en esa transformación. ¿Cómo contribuimos en esa transformación? En mostrarles a aquellas personas que vienen atrás de nosotros esa transformación que no se encamina al rechazo, que no se encamina a la exclusión de la persona, sino que todos compartimos un mismo mundo, todos compartimos una misma cultura, tenemos unas raíces que nos desempeñan y bajo esas raíces tenemos que mostrarnos, bajo esas raíces tenemos que contribuir esa transformación de esas estructuras para no llegar a ese rechazo, para no llegar a esa exclusión. Hay que partir de nuestras raíces, conocer nuestros principios, estudiar ese contexto cultural que nos abarca para poder transformar esas estructuras. Y bien, pues eso sería lo que nos trataría el video de hoy, en lo que deberíamos hablar estas tres preguntas. Muchas gracias.